como ya veis en el mapa en pantalla, sobre los dos acontecimientos más importantes de estas últimas horas y casi semanas, ¿no? Que por un lado es la crisis de Gaza, cómo va evolucionando y bueno, desde Israel se está ya apuntando hacia otras latitudes, preparando lo que podría ser la colonización después de la ocupación de Gaza y moviendo unidades y equipos hacia el Líbano. Y por otro lado, esa crisis regional en la que nos encontramos ya desde hace mucho tiempo con la respuesta del eje de la resistencia, ya no solamente Hezbollah, sino, como también nos hemos comentado aquí muchas veces, distintos ataques de la resistencia islámica repartida en muchísimas milicias en Irak, en Siria, en Yemen, por supuesto, ¿no? El gran episodio de los hutíes y el Mar Rojo. Y bueno, tantos otros grupos, pero en este caso nos centramos en un ataque que, bueno, pues llega a otro país más. Ya van, pues no sé si una decena de países de Oriente Medio involucrados en una o en otra dinámica de distintos ataques desde el mes de octubre. Este nuevo, en este caso, es Jordania, como veis en el título, y para eso, ¿por qué estamos proyectando el mapa de la cobertura de Siria? Ese mapa interactivo de Suriyak que podéis ver en nuestra página web gratis y, bueno, pues pinchar para ver de qué es cada color que veis en pantalla. Ahora lo explicaremos con un poquito más de detalle y por qué es relevante con lo que está ocurriendo en Jordania. Al final, los ataques que se están dando por todo Oriente Medio son contra objetivos estadounidenses, mientras la dinámica de Líbano e Israel sí que involucra directamente ataques sobre Hezbollah y ataques sobre Israel. El resto de los actores se centran en distintos intereses militares estadounidenses. Podemos decir quizá que los hutíes van aparte, ¿no? Porque también se han centrado en objetivos económicamente relevantes para Israel y para Occidente, pero sobre todo en Irak y Siria hemos visto ataques contra objetivos militares estadounidenses. Uno de los últimos mensajes que llegó anoche advertía de que el ataque, a partir de hace ya no mucho, ¿no? Pero que por supuesto este ataque se incluía en ese contexto, se ampliaba a todos los objetivos estadounidenses en Oriente Medio, con lo cual ya no solamente es legítimo para ellos atacar sus bases por distintos casos de legalidad o ilegalidad que podemos debatir hoy si queréis en Siria e Irak, sino en todo Oriente Medio, y esto incluye, por ejemplo, estamos pensando en bases como las de Kuwait, o presencia en distintos países. Hay presencia estadounidense en Arabia Saudí, en Qatar, en Turquía, en muchísimos puntos de la región, aunque cada una se maneja de distinta manera, ¿no? Y en este caso Jordania, el punto en el que estamos enfocando, ahora como digo vamos a explicar un poquito el mapa de Siria, para contextualizar, tiene bastante que ver con la presencia estadounidense en Siria. Y ha sido hasta el último momento que no se ha sabido si el ataque realmente ha sido en la base de Jordania, en territorio sirio o, bueno, a medio camino en la frontera. Ahora mismo parece ser que después de las primeras declaraciones de Jordania diciendo que ellos no sabían, bueno, que no había sido en territorio jordano, ¿no? Que no se había producido en ese territorio, sino en Al-Tanf, ahora explicaremos lo que es, pues parece que sí que se está admitiendo que el ataque es en Jordania, ¿no? Después de que Estados Unidos ya diga que se trata de un ataque en Jordania, y además es importante por las implicaciones que esto puede tener. Según Estados Unidos, el gobierno están investigando qué grupo ha sido el que ha realizado este ataque. Presumiblemente se realizará una respuesta sobre Irak y bueno, pues ahora si queréis lo podemos comentar. No sé si quieres, Edu, volver aquí con alguna cuestión que hayamos conseguido arreglar, y si no, pues empezamos ya con Pablo a explicar este mapa. De momento, si queréis pasar a explicar, que sigo intentando arreglar esto. Se ha caído Streamlabs, me parece, entonces voy a tener trabajo durante unos minutos arreglando el chat. Pero creo que va a merecer la pena porque es mucho mejor si podemos ver a la gente ahí en la pantalla con sus comentarios y sus preguntas. Así que tirad adelante unos minutos sin miedo. Sí, no os preocupéis. Ya digo, en el chat nos preguntan muchas cosillas, ahora las vamos a ir retomando cuando demos el primer contexto de introducción. Doy las gracias también a Don Truco, que nos ha dejado un Prime ya de 3 meses y que nos acerca un poquito a esa meta. Pablo, tenemos este mapa de tantos colores. Para los que no han entrado en la web a verlo y qué significa esta leyenda, ¿qué nos puedes contar de cómo se encuentra la situación de Estados Unidos y de las distintas fuerzas en Siria y qué tiene que ver con lo que ha ocurrido en Jordania? Pues bueno, a ver, como si alguno no se ha metido nunca en este maravilloso mapa que tenemos en la página web nuestra, toda la parte roja es la parte gubernamental controlada por el gobierno sirio, por Damasco.
Luego, toda la parte amarilla del noreste, está controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias, las cuales son un grupo de organizaciones, bueno, de grupos armados, principalmente kurdos, eh, a los cuales tienen muchísimo apoyo de Estados Unidos y donde hay bastantes bases de Estados Unidos. Pero lo que pasa es que lo de hoy, nos tenemos que fijar en el punto verde en el sur, el cual hace frontera con Jordania por un lado y con Irak por el otro. Si os parece, ampliamos ahí un poquito, si se puede. Sí. Eh, pues este punto, es el punto de Al-Tanf, el cual está controlado por una fuerza provisional de Estados Unidos, y también donde también está estacionada un pequeño grupo de rebeldes sirios, de los de antaño, de 2014-2015. Y bueno, esta base, la base de Al-Tanf, empezó a ser creada, como he dicho, en 2015-2016 más o menos, en principio para la ofensiva contra el Estado Islámico, para controlar el Estado Islámico en toda esta región. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos aquí no tiene ningún permiso para tener esta base, ni tampoco, creo que esto lo hemos dicho antes, ¿verdad, Ale? Que no tiene una autorización del Congreso, no se votó que Estados Unidos tuviese aquí presencia, ¿verdad? Yo creo que íbamos más, aunque eso también es posible, yo eso no lo termino de conocer, por el hecho de que la autorización para su presencia en el territorio en color amarillo y varios de los ataques que se han dado en campos de petróleo de Conoco o las bases de Deir ez-Zor o en zonas del Éufrates, que ahora podemos hablar de ello, está autorizado porque Estados Unidos reconoce a la autoridad de las áreas kurdas y autónomas del este, del noreste de Siria como un territorio, bueno, pues transicional pero legítimo, mientras que no reconoce al gobierno de Bashar al-Assad, con lo cual la autorización para la presencia militar de Estados Unidos en el noreste se la puede dar esa autoridad autónoma, como digo, transicional de algún modo, que ellos mismos apoyan, de los kurdos, desde el Kurdistán sirio, mientras que en Al-Tanf no hay ningún tipo de grupo o gobierno que le haya conferido la autoridad a Estados Unidos, y por lo tanto sería como una presencia irregular, ilegal, pero que se mantiene pues por cuestiones de emergencia, que Estados Unidos no sé si tiene algún tipo de justificación interna, seguramente sí, ¿no? Porque es un enclave importante, mencionaban, para controlar la logística iraní o de grupos proiraníes a través de la carretera o de la frontera con Irak, ya que no es solo la frontera con Jordania, está muy cerquita también la frontera con Irak. No sé muy bien exactamente cuál es la excusa que hay sobre la mesa, Sí. pero bueno, como veis en color verde, justo una de las vías de comunicación atraviesa esta zona. Básicamente la excusa que siguen utilizando es la de la presencia del Estado Islámico en la región, que es verdad que existe presencia del Estado Islámico. Lo que pasa es que son células que ahora mismo no tienen absolutamente ningún tipo de control territorial. Pero realmente lo principal de por qué están aquí todavía es porque esta base está en medio de la autopista M2, que es la que conecta Damasco con Bagdad. Entonces, claro, muchísimo armamento que llega para el ejército sirio y para las diferentes milicias proiraníes que operan en todo este territorio, llegaría por esta ruta si no fuese porque Estados Unidos tiene una presencia aquí, aproximadamente de unos 200 soldados, 200 tropas. Luego también es importante entender por qué se han empezado contradiciendo Jordania y Estados Unidos en dónde había sido exactamente el ataque. Bueno, los 3 soldados muertos, claro. Recordemos que han sido 3 soldados muertos y por el momento 34 heridos. Eh, ¿Qué pasa? Que Jordania ha comenzado diciendo que este ataque no ha sido en su territorio,
sino que ha sido en la base de Al-Tanf, en territorio sirio. En cambio, Estados Unidos ha dicho por activa y por pasiva que ha sido en una base que está en la frontera con Siria, pero en territorio jordano, que se llama Torre 22. Y bueno, también se hizo más o menos en paralelo, se fue construyendo en paralelo a la base de Al-Tanf. Y bueno, como decía, la diferencia de que esto haya sido en territorio sirio o territorio jordano es que en Jordania Estados Unidos sí que tiene un acuerdo legal a nivel internacional, de derecho internacional, con Jordania para tener allí bases. O sea que esa base sería legal, por así decirlo, mientras que la de Al-Tanf no. Y bueno, pues esto tiene unas implicaciones bastante fuertes también a ojos del electorado interno estadounidense, que ya sabéis que ahora mismo está todo muy... hay muchísimo debate interno y bueno, también por esto hemos podido ver durante las últimas horas muchísimas declaraciones muy fuertes contra Biden de muchísimos senadores republicanos, congresistas, etcétera, porque es 3 soldados muertos, que hasta ahora ha habido 160 ataques aproximadamente desde el 7 de octubre de la resistencia islámica contra bases estadounidenses y nunca había quedado en algo más que algún herido. Y de repente, y sobre todo contratistas. Y de repente llega la noticia que son tres soldados estadounidenses muertos y 34 heridos. Es una escalada muy, muy grande en toda la zona. Además, el tema de los contratistas ya se habló cuando el ataque a Ain al-Assad, hace ya años. Después ha habido algunos ataques más que sí que han dejado 2 muertos estadounidenses, pero claro, esta es la cifra más alta desde Soleimani, ¿no? De número de víctimas estadounidenses, de soldados estadounidenses de manera directa por un ataque en la zona. Entonces es muy relevante. Y por otro lado está la cuestión que decía Pablo. No es solo porque esté en Jordania o esté en Siria, además de que puede haber algún tipo de acuerdo para defender desde Estados Unidos Jordania, o sea que la presencia en el limbo, ¿no?, que tienen en Al-Tanf en Siria, pues no tiene el mismo no sé, el mismo nivel legal, como decía él. El caso relevante es que esta era una pequeña base que se sitúa, además en nuestro mapa interactivo es de Suriyaki y tenemos esa colaboración y lo sigue bastante bien. Se señalan 2 cosas. Lo primero es que dentro de la presencia en Al-Tanf, Estados Unidos sí aprovecha esa relación con Jordania para situar una pequeña base en Rukban, que es esa zona de Jordania donde se habría producido a apenas unos pocos, no sé si metros o kilómetros de la frontera con Siria, de modo que ha sido cuando ha habido dudas de si se trataba de un ataque sobre el territorio sirio y después estos habían sido atendidos en Jordania o directamente ataques sobre la base jordana. No es la primera vez que una dinámica siria, por ejemplo en Irak, produce un ataque, o al revés, ¿no?, dinámica iraquí, produce un ataque en Siria por lo permeable que es la frontera y los movimientos que hay de un grupo y de otro constantemente. Además, también señala en el mapa cómo el Estado Islámico se supone que todavía puede moverse con cierta libertad por esa zona del desierto entre As-Sawana y Al-Bauda. Todo esto es tanto dentro como fuera de la zona de Al-Tanf y por eso desde el sector pro Assad, ¿no?, y del eje de la resistencia señalan que es precisamente la presencia estadounidense la que impide que el gobierno pueda seguir su campaña contra ISIS porque todo el tiempo pueden refugiarse en uno y en otro lugar de la frontera. Y bueno, pues como nos decía Pablo, además de que sí que efectivamente se trataría de un de justo al lado de la frontera con Irak, por mucho que estemos hablando de Jordania, la carretera y toda esta importancia del control de esta zona es entre la conexión de Siria e Irak, ¿no?, que es por lo que hablábamos antes de que formaba parte de la logística de los grupos proiraníes, y eso pues es importante. Por otro lado, los ataques que habías dicho, 160 ataques. Vamos, tenemos por aquí el dato, y es que ya es el 10º ataque que se produce sobre esta zona de Al-Tanf.
En Siria había habido varios, sobre todo, como te decía antes, en la zona de color amarillo que veis en el mapa, que es en la que Estados Unidos mantiene una presencia tanto en zonas de bases militares, de apoyo en el Éufrates, como también ha habido otros ataques, porque es que estos creo que se refieren solo sobre las fuerzas estadounidenses per se, pero ha habido ataques sobre el campo petrolífero de Conoco, ¿no? Y ha habido algunos otros más. Y aquí tenemos registrados los 160 solo contando entre las bases del Éufrates, la de Al-Sadad y un poco más al norte, Tel Tamur y Tel Baidar. Bueno, y una más que hay en la zona del Kurdistán más al noreste de Siria, junto con los ataques en Irak, que también son otras decenas en cada uno de los sitios, ¿no? Pues en el Kurdistán iraquí, una veintena en Erbil, una decena en Bashur, todo en el Kurdistán, y luego dentro de Irak ha habido otra treintena de ataques sobre la base de Ain al-Assad, uno de los más importantes, donde se produjo ese ataque también durante 2020, la crisis posterior a Soleimani, al asesinato Soleimani, y después ataques en Bagdad sobre el centro de apoyo diplomático y sobre la embajada estadounidense. Entonces son, como dice Pablo, ya 160 los ataques registrados, y yo aquí no veo registrados, por ejemplo, la presencia más irregular todavía quizá en los campos petrolíferos, pero bueno, mínimo yo pondría esos 160 ataques. Y este es una escalada, una nueva escalada, ¿no? Si ya era una escalada, por ejemplo, desde los hutíes, el hecho de ya no solo bloquear el paso a los buques israelíes o que iban hacia Israel, sino empezar a bloquear a todas las navieras que pudieran llevar conexión con puertos israelíes, también algunas que pueden tener participación israelí. Después, cuando llega la operación de Estados Unidos con sus socios, empezar a atacar no solo las navieras, sino también a los buques militares y el impactar potencialmente sobre ellos, implica una escalada en todos los frentes ahora mismo. Está escalando y probablemente haya una respuesta sobre Irak. Veremos a ver qué grupo es el que finalmente es responsable. Y lo mismo sobre Líbano y sobre Yemen, ¿no? Entonces, bueno, hay una escalada un poco más controlada. Muchas veces nos preguntáis por qué no se está dando ese apoyo masivo desde Hezbollah o desde Irán, por qué no hay estallido de una guerra regional si Israel e Irán están como dispuestos a combatirla. Y es, por un lado, de que al eje, a algunos elementos del eje y al propio Irán, no le conviene lanzar una guerra antes y en esa escala de que lo haga Israel. Y por otro lado, Israel cuenta con la dependencia de Estados Unidos bastante fuerte. Estados Unidos está presionando para que la invasión de Gaza se hiciera de manera escalonada en lugar de a gran escala. El resultado vemos que está siendo un poco el mismo. Ahora hablaremos un poco de Gaza. Y también para que no se dé una invasión preventiva de Líbano como se quería hacer hace meses. Pero Israel igualmente tiene sus propios intereses. Además, una tensión entre el sector pues que quería lanzar la operación militar antes y en mayor medida con el sector que es más dependiente o que quiere llevar un equilibrio mayor con Estados Unidos, y luego hay otro sector liberal, pero que en el fondo coinciden casi todos en avanzar y en el expansionismo israelí, ya sea por cuestiones identitarias o por cuestiones de colonización en Cisjordania o futuras colonias en Gaza, o ya sea por cuestiones de, bueno, pues la doctrina militar israelí sobre la guerra preventiva y el, bueno, pues ganar un poco el espacio ante las amenazas de seguridad nacional. Todo este es el panorama como está escalando en Oriente Medio. No sé si ahora, antes de pasar con estas preguntas, que ya hay muchísimas, Ángel, si nos puedes contar un poco también o añadir lo que quieras sobre esta cuestión, cómo está evolucionando esa tensión con Líbano, que también es uno de los frentes que queríamos mencionar, pues podía ser interesante, antes de pasar ahora a las preguntas, que seguramente completemos lo que digas con eso. Bueno, el Líbano, lo más probable es que, como venimos advirtiendo, haya una guerra en febrero. Es decir, por un lado, Israel está haciendo preparativos de manera bastante clara. Hoy, por ejemplo, ha retirado otras 2 brigadas de Gaza. Básicamente está haciendo una desescalada progresiva de las tropas que mantienen Gaza para redirigirlas al frente norte. Eso es claramente una preparación militar para una operación. Lo que yo asumo que sería no solamente la invocación de la resolución 1071 de Naciones Unidas sobre la frontera del río Litani, básicamente como una zona de amortiguamiento que quieren crear para expulsar a Hezbollah de ahí. Pero no solamente eso, sino que seguramente por la propia situación como se exige, lleguen a atacar a Beirut, la capital, ¿no? La cuestión aquí es que hay, por un lado, una presión
política y dentro de Israel, evidente, porque se ha tenido que evacuar a eh, varios decenas de miles de personas del norte de Israel. Eso tiene también un coste económico, evidentemente. Y la cuestión es que lo que digo es que hay una presión política, ¿no? Hay una presión política por parte de parte de la oposición, por ejemplo, Lieberman, que fue antes ministro de Defensa en los años 2010, 2015, y que él mismo ha pedido que hay que ocupar Beirut, básicamente. Y, y hay una presión por esa parte, ¿no? Por un lado, pero también hay una presión militar, es decir, no solamente política, sino que Hezbollah, después de los ataques del 7 de octubre y la invasión de Israel, ha estado realizando una campaña en la que ha superado, por así decir, una frontera de disuasión que estaba establecida entre Israel y Hezbollah. Y en la medida en la que eso ha ocurrido, los militares lo que quieren precisamente es restaurar esa disuasión. Entonces, hay una exigencia por parte de los militares y un apoyo importante a realizar una operación militar para terminar con la situación actual en la cual pues, hay un enfrentamiento constante, una guerra de una intensidad que aún no es una intensidad alta, ¿no? No es un conflicto directo, pero sí que es una intensidad bastante elevada, que significa, pues eso, que ambas partes se están golpeando de manera bastante continua. Entonces, es bastante probable habiendo esa línea roja que se dijo de final de mes, que haya una invasión por parte de Israel a Líbano. Edu. Estoy ya por aquí. Efectivamente. Vale, sí. Nada, he conseguido arreglar un poco todo, como veis. Finalmente parece que tenemos todo en orden, así que en realidad la introducción que quería terminar ya, pues evidentemente ha quedado desfasada totalmente, pero lo que me he quedado por recordaros es que vamos a estar muy atentos a las preguntas. De hecho, ahora lo que voy a hacer es mirar un poquito el chat para responder algunas de las preguntas, o más bien para pasárselas a mis compañeros, que seguro que hay un montón de cosas que comentar. El chat está súper activo, más de 600 personas aquí hoy. Bienvenidos a todos. Vamos con algunas preguntas, pero antes recordad lo que ya sabéis muchos, que quizá los nuevos, los que nos hayáis descubierto en las últimas semanas, no sepáis, que es que Descifrando la Guerra es un proyecto de análisis internacional totalmente independiente que puede contaros todo lo que pasa en el mundo con total rigor y con total independencia, porque no depende ni de partidos políticos, ni de estados, ni de empresas, ni de nadie, sino únicamente de vosotros. Y que si queréis apoyar vuestro granito de arena para que Descifrando la Guerra siga existiendo, lo podéis hacer primero aquí en Twitch, que veis esa meta de suscripciones, que nos faltan 10 todavía para el objetivo de hoy, pero nos queda un rato aquí en directo, así que seguro que llegamos a lo largo del directo. Gracias, por cierto, a Madidud, no sé bien cómo leerlo, por esa suscripción hace unos minutos. Vamos a ir agradeciéndoles a todas las personas que estéis aquí, que nos apoyéis con esa suscripción, y también con este QR, que muchos os lo sabréis ya de memoria, pero para los nuevos pues os recordamos que os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar los distintos planes con los que podéis apoyar al proyecto. Planes en los cuales además vosotros obtenéis varias ventajas, como la newsletter semanal, los artículos exclusivos o también, depende del plan que elijáis, los seminarios que hacemos cada tanto tiempo, tanto los que ya hemos hecho como los que vayamos a hacer a partir de ahora. Y de hecho, mañana mismo empieza este seminario con nuestra compañera Andrea Chamorro, en el que nos va a explicar pues básicamente todo lo que hay que entender, o las bases para entender la complicadísima región del Sahel, que sabéis que es una región, los que seáis un poquito veteranos aquí, tanto en el canal de Twitch como en general en el proyecto Descifrando la Guerra, sabréis que es una región a la que le hemos dado mucho seguimiento durante bastante tiempo. Os hemos estado contando los distintos golpes, las crisis políticas, las relaciones con Francia, todo lo que hace a la región del Sahel, lo vais a poder seguir muy de cerca y comprender muy de cerca en ese seminario que empieza mañana y al que os podéis apuntar todavía. Podéis apuntaros simplemente al seminario, o si no, lo que os recomendamos, porque os es muchísimo más rentable,
es que os suscribáis en la página web al plan premium, donde además de todas las ventajas que vais a obtener, también obtenéis el acceso a los seminarios y por supuesto también a este seminario. Si ya estáis suscritos al plan premium de la página web, no tenéis que hacer absolutamente nada. Simplemente mañana, cuando empiece el seminario, ahí tenéis la hora de 12 a 13, pues entráis dentro de vuestra página web, dentro de vuestra suscripción y lo vais a encontrar. Si por hora no podéis verlo, tranquilos porque siempre se puede ver en diferido, eso no hay ningún problema. Y bueno, pues todo el apoyo que nos dais ahí en la página web hace posible que hagamos este trabajo, y si no aquí en Twitch, recordad que las suscripciones con Prime son totalmente gratuitas, que las vais a encontrar si ya pagáis una suscripción de Amazon Prime. Si estáis suscritos a esa plataforma, pues sabed que tenéis incluida una suscripción a Twitch gratuita a cualquier canal. Os sale gratis, pero el apoyo económico es prácticamente el mismo al canal al que se la otorguéis. Así que si nos la queréis dar a nosotros, pues le dais a suscribirse, dentro de ahí a la pestañita de Prime, vinculáis vuestra cuenta y así de fácil. Lo único que esa suscripción hay que renovarla manualmente, así que cuidad, porque si hace unas semanas o unos meses os suscribisteis a través de Prime aquí al canal de Twitch, comprobad que seguís suscritos, porque si ha pasado un mes y no hicisteis la renovación manual, se os habrá ido la suscripción. No pasa nada porque sigue siendo gratis todos los meses que queráis dárnosla a nosotros. Lo que pasa es que tenéis que renovarla manualmente. Y ahora sí, vamos con alguna que otra pregunta, chicos. Te iba a decir una cosita, sí, Edu, antes, ya que nos has comentado el tema del seminario y además había preguntas en el chat sobre otros temas, sobre que muy pronto, probablemente mañana, hagamos un directo hablando sobre las novedades del Sahel, a pesar de que haya seminario, porque, bueno, pues está también revolucionado y yo he podido hablarlo con Andrea y ella ha incluido ya en el seminario, o sea, va a estar actualizadísimo ese seminario con todas las novedades por la ruptura en ciernes de la CDAO. Yo lo adelanto ahí, pero los estados de la Alianza del Sahel parece que se marchan. Así que lo hablaremos mañana, y los que estéis apuntados en el seminario, recordad que si lo veis en directo hasta podréis preguntar a Andrea en ese momento. Y bueno, pues seguimos con este tema, Edu. Bueno, pues mira, varias preguntas que veo aquí rápidamente de bastantes temas. Yo os las voy pasando para ver qué podéis decir al respecto. Nos preguntan si creemos, nos pregunta La Triste, si pensamos que habrá algún tipo de respuesta por parte de Estados Unidos, respuesta militar, entiendo. Nos pregunta Rum que en caso de que Estados Unidos atacase a Irán conjuntamente con Israel, o sea, ¿lo haría conjuntamente con Israel o de manera solitaria? También esa es otra de las preguntas. Y también, pues mira, también una pregunta para Ángel. Nos pregunta Singh si la moción de censura de la oposición israelí de mañana es un bluff. Nos preguntan también sobre ese tema. Bueno, la moción de censura es buscar atención, es decir, no tiene más, y poner un punto en la agenda sobre la mesa. Es decir, es para lo que sirven este tipo de mociones de censura, como puede ser la moción de censura del PP en 1987 o la moción de censura de Vox, sabiendo que no tienen mayoría absoluta. Es decir, son mociones de censura que buscan poner el debate público y conseguir atención mediática. Ya está. Es decir, no tiene la mayoría, no va a haber ningún cambio con esa moción de censura en sí misma. ¿Quién ha presentado la moción, Ángel? Yair Lapid, el líder de la oposición. Claro. No, la verdad es que Yair Lapid no creo que tenga los números, pero yo que sé, como hemos visto tantas fricciones internas, pues me podía llegar a creer que otros perfiles intentaran convencer a algunos sectores de Likud de votar un gobierno de Eisenkot, por ejemplo, ¿no? Que se ha mencionado mucho, pero bueno, que me parece que ahora mismo en plena guerra es un poco marciano planteárselo, ¿no? No sé si quieres contestar. Antes de nada, perdóname, doy las gracias rapidísimo a él de la Vespa de Prime, que nos ha dejado esta suscripción, estamos a 10 del objetivo. Y nada, Ángel, contesta cuando quieras. Nada, simplemente no creo que exista la situación ahora para una ruptura. Y si se llegara a dar eso, sería porque hay un apoyo estadounidense detrás. Estados Unidos no está haciendo por presionar realmente a Israel. Entonces... Sí, me lo imaginaba, pero bueno, puede ser interesante saber que es Yair Lapid el que lo está haciendo y que no cuenta con apoyos. Con respecto a si Estados Unidos va a responder al ataque de Jordania, la respuesta es evidente, ¿no? No solamente va a responder, sino que la respuesta va a suponer una escalada, porque se está identificando a ver quién ha sido el que ha estado detrás de este ataque dentro de la resistencia islámica de Irak, entiendo. Pero ya la Casa Blanca lo ha anunciado, ¿no? Además han sido unas palabras como muy iraníes de que van a tomar respuestas sobre el terreno en el momento en el que ellos consideren oportuno, ¿no? Un poco guardándose el derecho a responder cuando lo consideren. Parece una posibilidad que ese ataque se dé en Irak.
pero tiene que ser de más calado que otros ataques, salvo que se quiera desescalar, lo cual yo ahora mismo, bueno, pues no creo que no encaje precisamente en los intereses de Biden. Creo que sí que tendría sentido para Biden intentar que no escale demasiado, pero dar una respuesta. Pero la tendencia es clara y esto puede ser de nuevo seguir lanzando la pelota hacia adelante sin asumir que la cuestión principal es la cuestión palestina, ¿no? La israelí-palestina, y que todos los demás miembros del eje van a seguir atacando y van a seguir asumiendo, como ellos mismos han dicho, lo han dicho, que es una campaña de martirio que pueden asumir y que están dispuestos a asumir por un bien mayor, como sería la cuestión palestina. Entonces, bueno, que ahí Estados Unidos pretenda seguir dando respuestas me parece lógico, sobre todo ahora, porque con las 3 muertes de soldados o de miembros del ejército estadounidense, los republicanos están lanzando una campaña feroz. Ya de por sí es grave y es grande. Nos preguntabais antes por lo de Texas. También haremos un directo pronto para hablar de ello y traeremos artículos. Pero está la situación muy tensa y los republicanos están lanzando órdagos constantemente sobre lo que harían ellos si estuvieran en el poder, y Trump, por supuesto, ya ha utilizado todas y cada una de las crisis, la fronteriza con México, la de Ucrania constantemente, y ahora sigue hablando todo el rato de lo que debería hacerse y hablando de que debería atacarse Irán directamente, ¿no? Lo dicen varios senadores. Él dice que si él fuera presidente, Irán no se atrevería a hacer estas cosas, señalando directamente que Irán es el decisor último, ¿no? Pues al final no se sabe quién ha sido el ejecutor, pero así está ahora mismo la situación como para que Estados Unidos no responda. No sé si tenía cuál era la otra pregunta o si queréis añadir algo vosotros. Yo diría... Perdón. ¿Voy? Vale, no sé. Yo simplemente diría que los republicanos evidentemente huelen sangre y lo que quieren es dañar a Biden de cara a las presidenciales. El tema es que, bueno, yo no creo que vayan a atacar Irán. Es decir, lo que busca Estados Unidos, o lo que en principio busca Biden, es asegurar la disuasión sin escalar. Es decir, echar para atrás lo que se ha hecho ahora, por así decirlo. Eso, creo que en principio la respuesta que claramente creo que tomarán será pues atacar objetivos de Irán dentro de Irak o de Siria. Es decir, eso permite escalar de cierto modo el tipo de ataque que estás llevando a cabo. Estás atacando directamente a quien señalas como perpetrador, a objetivos de Irán dentro de esos países, como hace Israel. Estados Unidos no suele hacer eso. Estados Unidos suele atacar simplemente a las milicias responsables de los ataques. Y de esa forma estás mandando una señal para que no se vuelva a producir lo que ha ocurrido. Porque la duda es, ¿lo que ha ocurrido ha sido por un error, digámoslo de algún tipo de forma? Porque al final era una base, como habéis dicho, muy cercana al TANF y era una base de apoyo al TANF realmente, así que prácticamente era una continuación de la base del TANF, y por lo tanto se puede decir hasta cierto punto que era un objetivo legítimo dentro de que era una zona bajo ocupación, ¿no? Zona de Siria bajo ocupación estadounidense. Se puede interpretar de esa manera, podríamos decir. Que por cierto, una de las excusas de estar ahí es que hay 15.000 refugiados que, bueno, están en una situación bastante mal, a pesar de la presencia estadounidense, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, la excusa, la verdad es que se sostiene a su manera. Y por lo tanto, pues bueno, de esa manera pueden salir del embrollo. La cuestión es si realmente las milicias, que muchas veces actúan por cuenta propia, no, al final la resistencia es una coalición de grupos con unos intereses comunes, en el que es verdad que Irán lidera y es la que más fondos pone, por así decirlo, más apoyo da, pero no es el jefe, por así decirlo. Eso, una de las cosas que más escuchamos es que Irán es el que coordina y dirige todos los ataques, cuando siempre tenemos que señalar que hay muchos grupos, en distinta medida, que son bastante autónomos de Irán. Sí. Entonces la cuestión es, si están mandando esa señal, que lo que comentabas antes, de que las bases estadounidenses en otros países que tienen acuerdos con Estados Unidos, como Jordania, como Kuwait, son objetivos legítimos para ellas ahora. Si están dando esa señal, si están diciendo que básicamente se va a empezar a atacar a Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos en la región en su conjunto, y no solo los países que tiene tropas, ya sea bajo ocupación ilegalmente, por ejemplo en Siria, o en una situación políticamente convulsa, como puede ser Irak, donde se le ha pedido ya varias veces que abandone el país, pero lo que pasa es que el gobierno realmente no quiere y entonces siempre hay negociaciones y siempre se alarga, ¿no?
la posibilidad de que salgan las tropas. Sí, porque técnicamente hasta el gobierno lo ha pedido, pero luego es verdad El gobierno lo que pide, pero después hace una comisión y sí, después se dialogará. negocia, sí, sí. Ahora, por lo que parece, sí que se va a hablar, desde Estados Unidos han dicho que se va a hablar de, pues no sé si un cronograma o una especie de plan para ver cómo y cuándo se retiran las tropas de Irak. Pero bueno, es algo que, como decimos, puede llevar bastante tiempo si no hay tanta voluntad política. Otra de las opciones es que si de verdad estos ataques van a extenderse o a sobreextender los objetivos del eje de la resistencia, las tropas estadounidenses en la región pues estén comprometidas por esa dispersión en la que se encuentran y que quizá les conviniera reforzar los puntos clave. Por ejemplo, esta base de Jordania no es clave, pero como antes explicábamos, con esos 160 ataques, pues parece que este ataque pretendía ser el 10º ataque, ¿no? O el 11º ataque sobre Al-Tanf, sin más. Simplemente pues se ha desviado, igual que cuando los hutíes pretendían atacar el puerto de Eilat, cayó el proyectil sobre Egipto. No hubo una escalada entre Egipto y Yemen, ¿no? O se controla, por ejemplo, los ataques que ha habido cruzados entre Pakistán e Irán. Ahí son escaladas controlables, las del Kurdistán iraquí, por ejemplo. Entonces yo aquí creo que depende todo de voluntad política. Si Estados Unidos quisiera interpretar que eso es un ataque y que ellos quieren responder a Irán o responder a Irak o a quien corresponda con toda la fuerza, lo utilizarían. Y si ellos no quieren escalar, pues buscan una excusa y hacen un ataque controlado de desescalada, que es como estos que comentábamos antes de atacar, pues cuando se ha atacado a Ain al-Assad era para eso. O cuando se ha atacado a algunas milicias, pero esperando que no haya una respuesta brutal, ¿no? No matando a los líderes necesariamente, aunque sí que se ha matado a alguno. Por ejemplo, cuando los proyectiles rusos que cayeron en territorio OTAN se podía haber interpretado si se quisiera desatar, no es todo a partir de esta línea, declaramos la guerra y a partir de aquí, no. Todo depende de la voluntad política y de la interpretación aquí. No sé, Pablo, ¿tú cómo ves esta cuestión? Porque creo que, ya que hemos hablado de la resistencia islámica, yo creo que no era solamente un error en Al-Tanf, sino que la resistencia islámica hablaba de que los objetivos estadounidenses eran legítimos en toda la región. No sé cómo ha quedado esa situación. Sí, para la resistencia islámica en principio han repetido varias veces que cualquier objetivo de Estados Unidos en la región es un objetivo legítimo. También quería responder una pregunta que se ha quedado aquí un poco olvidada, que Muy era, bien. ¿alguna vez atacan las bases rusas en Siria? Entiendo que la resistencia islámica. Y la respuesta es que no. No hay ataques de la resistencia islámica a bases rusas en Siria, que es donde están básicamente, porque, claro, no hay que olvidar la base de estos ataques, que son la guerra en Gaza y los ataques israelíes en Gaza. Son en solidaridad con la causa palestina, y como Estados Unidos es el principal benefactor o el principal, el que más armas y dinero envía a Israel, pues es el objetivo a batir en la región. Entonces, no tendría sentido que la resistencia islámica atacase Rusia, porque Rusia no eh, apoya a Israel, al menos abiertamente, vamos. Sí, aquí hay como dos motivos. Por un lado, el hecho, como decíamos, de que no es por dinámicas de Irak, ni de Yemen, y casi ni de Siria, ¿no? Es por la dinámica palestina. Ellos consideran que el actor necesario detrás de Israel es Estados Unidos y por lo tanto los objetivos para disuadir de que continúe la ocupación, la invasión de Gaza y distintas otras cuestiones es atacar objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio y a perjudicar los intereses israelíes, por ejemplo, en el Mar Rojo, ¿no? Esto es algo bastante claro, que hasta se supone que los hutíes decían que les habían ofrecido unos acuerdos relevantes a nivel político, no sé si es reconocimiento o no, pero que nada de esto era motor de la dinámica, que no se iba a callar a los hutíes ni a la resistencia islámica con acuerdos políticos, a pesar de que algunos de ellos deseen acuerdos políticos como final de sus propias guerras. Pero esto era por Palestina
Y luego está la cuestión de la legitimidad de la presencia. La resistencia islámica constantemente habla de que Estados Unidos es una fuerza ocupante o que es una fuerza ilegal. Y estamos hablando de que Al-Tanf no cuenta con el acuerdo con Siria y de que las zonas de las Hanes tampoco están reconocidas por estos sectores proiraníes como un territorio legítimo. Ahora mismo se considera a Bashar al-Assad, al gobierno sirio, como el gobierno real, ¿no?, sobre Siria. Entonces, la presencia de Rusia está acordada con Damasco. La presencia estadounidense no. Esto ya demuestra que hay unos objetivos, una presencia que es objetivo y otra que no. Porque el gobierno sirio también tiene esa relación con el eje de la resistencia. No se trata solo de milicias en Siria, sino en Irak sí, son más grupos milicianos en torno a las fuerzas de movilización popular, pero en Siria el propio gobierno prácticamente forma parte de la coordinación con las fuerzas al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿no? Estos son los dos motivos principales que yo veo aquí. Y luego pues habría que ver más cuestiones. Quería aprovechar también para recordar, ya que estamos aquí un buen puñado de gente hoy, casi 700 personas tenemos, que estamos a 10 suscripciones de esa meta que habíamos planteado hoy en Twitch. Si nos queréis dar algún tipo de apoyo es bienvenido, y si no, podéis o no queréis, tenéis la opción de seguirnos, que es gratis, poner la campana, porque en cualquier momento en el que ocurra algo grave, tenéis la seguridad de que este canal va a entrar en directo, de que os vamos a contar desde todo tipo de ópticas y de manera independiente cómo se ha desarrollado el conflicto, cuál es el detonante, cuáles son los actores, cuáles son los intereses. Entonces, solo conseguirnos, que ya digo que es gratis, os va a notificar que hay un conflicto en marcha, sobre todo si veis que entramos a deshora, para la gente que nos conozca de nuevas hoy. Y ahora vamos a seguir leyendo alguna pregunta. No sé si, Ángel, querías comentar algo antes o pasamos con alguna otra pregunta. No, dale. Vale. Bueno, pues hay un montón de preguntas por aquí. Por ejemplo, ya algunos plantean sobre la opción de hasta dónde creemos que podría llegar Israel en caso de la invasión de Líbano. Antes has comentado tú, Ángel, sobre ataques en Beirut. Entiendo que no estás planteando una invasión que llegue a Beirut. Bueno, podría llegar a darse. A mí no me extrañaría. Es decir, una vez tú estás planeando, una vez entras en la guerra, una vez lo que tratas es desarticular a Hezbollah operativamente, que es lo que en principio buscaría Israel, no tiene sentido si no van hasta Beirut. Beirut es la zona una de las zonas donde más fuerte es Hezbollah y donde tiene buena parte de su arsenal. Por lo tanto, Israel, en cuanto a operación militar, tendría que, como mínimo, atacar Beirut, si no tomarlo. Uh-huh. Y buena parte de los que están hablando de esto están hablando de ocupar Beirut. Porque Entonces, otros conflictos que ha habido antes con Líbano no es la primera vez que se invade Líbano. ¿Hasta dónde se ha llegado? hasta el sur de Beirut, básicamente. Lo que pasa es que esa ocupación no se mantuvo durante tanto tiempo como la del sur del Líbano. Es decir, Del río Litani, ¿no? sí, es decir, Israel invade en un primer momento, en 1968, en el contexto de la guerra civil, lo que es el sur del Líbano y crea lo que es el estado del sur del Líbano, un estado títere. Y después, en el 82, lanza su segunda invasión, que llega hasta Beirut. Y es ahí donde luchan los barrios del sur de Beirut contra Hezbollah y contra Amal. En ese momento, la ocupación, ¿no? Es muchísimo más amplia, llega prácticamente lo que es toda la zona sur del país, de Beirut hasta el sur. Y después lo que ocurre es que al final se llega a un acuerdo cuando precisamente Israel está tomando Beirut, y ese acuerdo es la salida de la OLP, que se tiene que ir a Túnez, mediado por Estados Unidos y por Francia. El acuerdo es que todos los combatientes de la OLP se van a Túnez, eso se cumple, y lo que ocurre inmediatamente después es la masacre de Sabra y Shatila. Una masacre en la cual se matan a miles de palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Shatila con el apoyo de los falangistas. Los falangistas cristianos, que eran el grupo que apoyaba a Israel en la guerra civil, comete una masacre con el apoyo del ejército israelí, que usa bengalas para iluminar y para atrapar a los niños, mujeres, principalmente, pero en hombres, pero en buena medida los refugiados eran mujeres y niños,
para masacrarlos. Y después de esa masacre, finalmente, sí que Israel, en la situación de oprobio internacional y de condena ante lo que ha permitido, acaba abandonando la zona bajo cierta presión, pero vamos, lo que hace es abandonarlo para dejar un vacío de poder y forzar una situación dentro del contexto de la guerra civil libanesa, que es más complicado, pero bueno. Eso es lo que hace Israel la primera vez que invade Líbano, el periodo de 1978 a 1982-85. Y después está la guerra de 2006. De la guerra de 2006 también se ataca Beirut. Y ahí es cuando se acuña la doctrina Dajilla, que es la doctrina que se está empleando en Gaza y que seguramente volverían a emplear en Líbano. Y es una doctrina que viene a decir que aquí no se está luchando contra una milicia, sino que se está luchando contra un Estado. Y que esa milicia y ese Estado, por lo tanto, es responsable de la vida de todos los ciudadanos y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Y por eso, el tipo de estrategia que están llevando en Gaza. Lo de los ataques a civiles, porque todos los civiles son partidarios o son, por inacción o por acción, colaboracionistas, ¿no?, de Hamas. Sí, que es decir, que esto no es una situación, ellos lo que vienen diciendo, por lo tanto, en ese sentido, esto no es una situación de ocupación militar. Nosotros no tenemos una responsabilidad como ocupante respecto a la población civil. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos castigar a esa población civil. Y nosotros podemos cortarles la luz, el agua, la comida, y es el Estado gazatí, que no existe, pero ellos llaman Estado gazatí, es el que tiene que ocuparse de eso. Es su responsabilidad, no la nuestra. Sí, entiendo que es para también evitar crear como esa solución de dos estados, porque se da por hecho que ahora mismo ya está ese equilibrio existente y lo que falta es, pues eso, quitar a Hamas y colocar al que correspondiera, pero tampoco les interesa, ¿no? Que se produzca una elección ni la extensión de la autoridad palestina sobre ese territorio, ¿no? Es como mejor decir que hay un estado, pero no que se aplique como tiene que ser, ¿no?, bajo los acuerdos de Oslo. Pero bueno, en cualquier caso, esto es interesante de cara a lo que nos comentaban y nos preguntaban en el chat sobre Líbano, porque si no me equivoco, la UNIFIL fue creada después de esa primera invasión de Líbano. Sí. Y posteriormente se amplió ese mandato o se creó un mandato como tal sobre cómo debía organizarse el sur del río Litani en torno a la presencia de la UNIFIL o no, pero sobre todo en torno a la presencia de Hezbollah. O bueno, de Hezbollah no, porque depende un poco de las épocas, ¿no? Pero en esta última etapa, después de la segunda invasión, eliminar a los grupos armados, no sé si hacen mención explícita a Hezbollah, pero puede ser, ¿no? Del sur del río Litani, y que Líbano se ha negado en esta última etapa, como a decir, nosotros... bueno, pues es que Israel no está cumpliendo con el acuerdo, por lo tanto nosotros no tenemos una obligación por asegurar que el sur del Líbano esté en estas condiciones, porque Israel sigue ocupando, por ejemplo, las granjas de Sheba, ¿no?, que es un territorio justo al norte de los Altos del Golán. No sé si esto... bueno, sí, estos son básicamente declaraciones que hemos visto durante estas semanas y meses y bueno, vamos a seguir viendo un poco cómo evoluciona. Antes de pasar a otras preguntas, luego si quieres comentar algo más lo podemos añadir, Ángel. Pablo, si nos puedes comentar también tú, que has escrito recientemente y acabamos de publicar en la web un artículo sobre cómo está evolucionando la situación en el otro frente, ¿no?, que es el de Yemen. Sí, pues nada, publiqué hace una semana, creo, exactamente. ¿Se me escucha, verdad? Yo te escucho. Perdón. Bueno, un artículo que se titula "Los hutíes ponen en jaque al comercio internacional en el Mar Rojo", en el cual, bueno, pues explico todas las vertientes de la actualidad en el Mar Rojo en cuanto a los ataques de los hutíes desde pues principios de noviembre más o menos. Luego todas las consecuencias, bueno, aparte de ataques sobre buques comerciales, también sobre buques militares estadounidenses, destructores y tal. Luego también todas las consecuencias que está habiendo sobre el comercio, porque se está entorpeciendo gravemente una de las rutas más importantes de comercio internacional, la cual es entre Asia y Europa y Occidente, y la cual está, y bueno, estos ataques están obligando a
a desviar esta ruta muchas veces por el sur de África, haciendo que todas estas mercancías se atrasen muchísimo y que los costes de estos viajes sean mayores, que los seguros sean mayores. Entonces, bueno, pues toda esta estrategia de los hutíes de entorpecer el comercio internacional en solidaridad con la causa palestina. Ujú. Que, bueno, como ya sabemos, originalmente se pretendía solo perseguir el capital israelí, por así decir, pero bueno, ya todo ha ido derivando poco a poco ya en entorpecer la ruta en sí. Y Ujú. bueno, también aparte, después de esto, la reacción de la coalición internacional creada por Estados Unidos, que bueno, ya el 4 de enero empezó con un comunicado conjunto de 12 países y luego ya hace escasos días ya comenzó con ataques aéreos, principalmente de Estados Unidos y de Reino Unido, contra objetivos de los hutíes. Y bueno, también un poco la situación de Estados Unidos y de Arabia Saudí con todos estos ataques, pues la situación comprometida en la que les deja todo esto, básicamente. Ese es un poco el resumen del artículo. Bueno, lo tenéis en la página web de Descifrando la Guerra disponible por si alguien quiere profundizar, que la verdad es que ya hemos repasado varios de los frentes. Antes de pasar con Gaza, teníamos también una última pregunta sobre otro de los frentes, ¿no? Sobre Irak, sobre cuánta influencia tiene Irán o cuánto controla Irán en la política iraquí. Y como os hemos explicado antes, luego no sé si alguno quiere ampliar, hay muchos grupos del eje de la resistencia que están vinculados a Irán o tienen intereses pro-iraníes dentro de Irak, pero no tienen una coordinación o una dirección completa desde Irán. De hecho, hace tiempo que, sobre todo en las escaladas que vimos sobre la zona verde de Bagdad, la crisis postelectoral de Irak de 2021, en la cual tardaron muchísimo en conformar un gobierno porque los sadristas, el grupo nacionalista iraquí, que también quería la salida no solo de Estados Unidos, sino también de Irán, ¿no? de esa órbita iraquí, perdón, bueno, pues había empezado a intentar montar una investidura en el Parlamento y los grupos pro-iraníes, aquí sí, la boicotearon, ¿no? Intentaron torpedearlo, escalar la situación con Estados Unidos, atacaron la zona verde y desde entonces los grupos pro-iraníes de distinto color, ya digo, consiguieron mayor influencia en la elección del nuevo primer ministro, que es el que ahora mismo está en el ejercicio. Aquí veis en el mapa, por cierto, todos los ataques que os hemos ido señalando antes para que veáis cómo, además de todo lo que ya había ocurrido, ha escalado la situación en Irak desde octubre, ¿no? Y estos grupos, pues por supuesto, tienen una relación y que se ha intentado coordinar más desde el 7 de octubre con las fuerzas al-Quds, ¿no? De la Guardia Revolucionaria, y por eso también se ha atacado objetivos iraníes en Siria, en Irak y en Líbano, supuestamente, pues sobre todo en Siria lo hemos visto más. Pero hay diferencias, ¿no? Ya digo que hay muchos sectores en Irak que están en contra de lo que está ocurriendo con Palestina y también acusan a Estados Unidos de su responsabilidad, pero, por ejemplo, los sadristas no son pro-iraníes y dentro del grupo de las Fuerzas de Movilización Popular hay muchísimas milicias que algunas son más cercanas a Irán y otras menos. Bueno, y si queréis añadir cualquier otra cosa,